Bienvenidos, buenas tardes a todos. Juntos estamos otra vez para poder aprender la palabra del Señor. Y hoy tenemos algo muy especial. Seguramente usted y yo siempre nos hemos preguntado cómo es esto. Todos tenemos un día para partir, para morir. Eso está señalado, no está señalado. Es un tema que siempre nos intriga a los cristianos. Y hoy, en el punto número 2 que toquemos, vamos a hablar de ese tema. Así que no se pierda la clase de hoy, prepárese, siéntese tranquilo con su material, sus, lapiceras, lo que usted anote, su Biblia, y esté listo para que juntos podamos comenzar. Vamos a ver hoy el principio número 5, que nos había quedado postergado en el material que entregamos la semana pasada. De todos modos, lo volvimos a entregar esta semana. Pero vamos a verlo juntos. ¿Qué dice allí el principio número 5? Vamos a leerlo. La tercera faceta del alma que debe morir es al gobierno de las cosas. Cuando vivimos arraigados a nuestros propios proyectos personales, perdemos la vida Zoe. Hasta ahí vamos a comenzar leyendo. Usted y yo hemos pasado tal vez experiencias, hemos atravesado o hemos visto que otros han atravesado experiencias también de este tipo. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en nuestros proyectos personales, perdemos la vida Zoe. ¿Por qué? Porque todas nuestras energías están allí en nuestros proyectos personales y dejamos de lado los proyectos que Dios tiene para nosotros. Tal vez usted ha escuchado o dijo alguna vez estas frases. Miren, yo anoté algunas aquí. A veces llegamos al Señor y todavía no tenemos casa, por ejemplo. Y entonces comenzamos a pedir, yo quiero que Dios me dé una casa, que Dios me dé una casa, y nos embarcamos en ese proyecto personal de nuestra casa. Dios nos suple, podemos comprar un terreno, hacernos nuestra casa, comenzar a construir, y llega un momento que ese proyecto nos hace perder la vida Zoe. Nuestra vida espiritual ya pasa a segundo plano. Y entonces empezamos a elegir los cultos que vamos a congregarnos, porque decimos, no, yo trabajo hasta tarde en mi casa porque la quiero terminar, quiero hacerle el techo, quiero hacerle las ventanas, quiero agregarle esto y lo otro. Terminamos la casa. Luego empezamos, no puedo ir a colaborar a testificar a un hospital, a un barrio, etcétera, porque tengo que limpiar mi casa. Ya nuestro proyecto personal hace que nuestra vida Zoe muera, nuestra vida de servicio, nuestra vida espiritual. Y a veces también nos pasa que una vez que terminamos la casa y la tenemos completita, decimos, y no puedo congregarme porque no puedo dejar la casa sola. No sea cosa que entre alguien justo en el horario de reunión y me robe. Entonces me tengo que quedar a cuidar la casa. Mire lo que fue. Fue una bendición tener la casa, sí. Pero a veces ese proyecto personal nos hizo dejar nuestra vida Zoe de lado, nuestra vida espiritual, y terminamos muriendo a nuestra vida Zoe. Vamos a seguir leyendo. Dice más adelante el apunte, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Y seguimos leyendo y dice, Lucas 17, 32 y 33 es el tercer pasaje en el que Jesús habla de morir al gobierno del alma. En este caso se refiere a la mujer de Lot. Ella murió antes de tiempo porque quedó aferrada a lo que había dejado en Sodoma. Este episodio que está en la Biblia, en el Génesis, es muy interesante y quiero que lo leamos juntos. Abra su Biblia allí en Génesis 19, vamos a buscar Génesis capítulo 19 y vamos a encontrar allí esta historia de la mujer de Lot. Génesis capítulo 19. ¿Lo encontró?
Vamos a ponernos en situación para no tener que leer el capítulo completo. Después, si usted quiere, léalo tranquilo. Usted sabe que Lot era un sobrino de Abraham y él había recibido la posibilidad de elegir qué tierra quería heredar. Y él había elegido unas tierras que estaban cerca de unas ciudades. Y se fue corriendo, 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 hasta que terminó viviendo en una de esas ciudades. Estas ciudades eran ciudades que tenían gente muy pecaminosa. La Biblia dice que eran gente soberbia y gente que estaba entregada a mirarse a sí mismo y a dedicarse a sus propios placeres. Y allí es donde terminó viviendo Lot con sus hijas, sus yernos y su esposa. Dios decide destruir esas ciudades y se lo comunica a Abraham. Abraham, sabiendo que su sobrino estaba viviendo, comienza a tener como una negociación con Dios. Y le dice, no las destruyas, porque ahí hay gente que también yo quiero mucho y es mi sobrino. Y empieza a negociar. Y dice, si hubiera 100 personas, bueno, por amor a esas 100 personas no la voy a destruir, dijo Dios. Y si hubiera, bajó, 50, y si hubiera 20, y si hubiera 15, y no había tal cantidad, había mucho menos. Estaba solo Lot, su esposa, las hijas y los yernos de Lot, nadie más. Entonces Dios dijo, son muy pocos, pero los voy a sacar, los voy a librar, y luego que ellos salgan voy a destruir. Cuando va Abraham con esta noticia, ocurre algo muy interesante. Lot le da aviso a su familia de lo que iba a acontecer. Dios manda ángeles que hablen con Lot y los quite de esa ciudad. Y allí sí vamos a comenzar a leer en la Biblia en Génesis. Ya encontró el capítulo 19, ahora busque el versículo 15. Vamos a leer desde el 15. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras sí, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y más adelante dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¡Qué tremendo! Aquí encontramos varias cosas importantes. Dios siempre quiere que sus hijos estén a salvo, y Dios quiere siempre que sus hijos pasen a una nueva etapa. Cuando usted y yo nos encontramos en situaciones adversas, con mucha complicación alrededor, mucho pecado alrededor, cosas que nos van a atrasar, que no nos van a dejar avanzar y crecer, Dios siempre va a tratar de quitarnos de allí y de llevarnos a una nueva etapa. A veces son cambios bruscos, imagínense de golpe Lot recibir esta noticia, que toda la ciudad donde él vivía, donde él estaba acostumbrado a moverse, su vida, la vida que él conocía, que su esposa y sus hijos conocían, y a la que seguramente ya estaban acostumbrados, eso sí iba a terminar, Dios lo iba a destruir, ya no era aprobado por Dios. Pero gloria a Dios que él recibió esta advertencia, decir, Lot, yo quiero sacarte de esto, quiero llevarte a una nueva etapa, quiero que escapes de esto, vos y toda tu familia, quiero que pases a disfrutar otra vida distinta, nueva, lejos de toda esta maldad y de toda esta podredumbre. Quiero que empieces a disfrutar una vida zoe, nueva.
Esta posibilidad Dios le dio en su misericordia, como nos da a usted y a mí también en su misericordia, pasar a etapas nuevas, cuando ya las cosas nos abruman. Yo no sé si usted ha pasado esas situaciones que a veces nos abruman y estamos como empantanados en lo mismo. ¿Nunca sintió esa sensación como que estoy atrasado, empantanado en lo mismo? Dios siempre va a tratar de darnos una salida y que usted y yo podamos pasar a otra etapa, como le dio a Lot. Y lo hizo efectivamente, mandó sus ángeles y dice que Lot estaba como medio demorado, Lot se demoraba y los ángeles lo agarraron de las manos, dice, a él y a la esposa, y los sacaron de las manos rapidito por toda la ciudad hasta que estuvieron afuera. ¿Y qué pasó? A veces pasa en nuestra familia que conocemos al Señor y empezamos a salir de todo eso que nos rodeaba antes a una nueva etapa. Pero uno en la familia no percibe las cosas espirituales y a veces se queda atrás. Y esto pasó con la mujer de Lot. Dice que Dios les había dicho, no miren hacia atrás, no miren, ustedes sigan adelante, no miren el pasado, no añoren, ay, yo tenía la casa allá, yo vivía allá, yo era de esta manera, yo tenía estos amigos, yo tenía este círculo que frecuentaba, yo pensaba de esta manera. Aferrarse a lo que ustedes conocían antes, o la que yo conocía antes. Dios dice, no mires atrás, basta, empezá una etapa nueva, viví una etapa nueva, extendete hacia adelante. Y la esposa de Lot, tristemente, no pudo resistir la tentación de mirar hacia atrás, esa mirada de añorar lo anterior, donde ella vivía antes, donde se movía antes. Y dice la Biblia que quedó convertida en una estatua de sal. ¿Qué pasa con las estatuas? Las estatuas no tienen vida. Las estatuas son algo que uno las puede tocar así y siente un ruido porque toca algo duro y no hay vida adentro. A veces usted y yo tenemos así como un riesgo de convertirnos en estatuas de sal aún dentro de la propia iglesia. ¿Qué quiere decir convertirse en una estatua de sal? Justamente por no aceptar lo nuevo de Dios, por no poder mirar hacia adelante, hacia donde Dios nos quiere conducir. A veces añoramos algo de lo de atrás y nos quedamos aferrados a eso. Tal vez vamos a ponerle un ejemplo práctico para que usted se pueda ubicar y para que yo me pueda ubicar. Y tal vez viejas amistades que yo disfrutaba antes, tal vez esas amistades a mí me cuesta dejarlas, no interpreto que tengo que pasar a una nueva etapa y que esas amistades viejas ya no me son de bendición. Tal vez criterios, pensamientos que yo tenía antes, manera de hacer las cosas. No, porque yo en esta situación, no, yo tengo que buscar, porque yo lo hacía así, yo lo hago así, este es mi criterio, esta es la manera en que yo sé hacer las cosas. Y a veces eso no nos deja avanzar hacia una nueva etapa. Dios les dijo, corran hacia adelante y no miren atrás. No importa los criterios que teníamos, las maneras de hacer, de resolver. Tal vez venía una deuda y nosotros ya salíamos a correr a un prestamista y enseguida nos enredábamos en una cuenta con un prestamista que después no podíamos pagar. Y Dios nos dice, no miren atrás, no usen lo que usaban antes, no añoren lo que antes hacían. Adelante, miramos adelante y le pedimos consejo a Dios sobre lo nuevo, cómo tenemos ahora que tratar todas las cosas de nuestra vida. Y a veces pasa en el matrimonio, a veces él avanza y ella se queda como mirando atrás, a veces ella avanza y él se queda como mirando atrás, a veces pasa con los hijos, a veces pasa con el resto de la familia. No es fácil, pero aquí tenemos una hermosa receta y un hermoso consejo. Hay una manera de avanzar, mirando hacia adelante. Recuerden entonces, las estatuas no disfrutan la provisión nueva, no disfrutan la vida nueva, no disfrutan la salvación nueva. No hay vida Zoe. Siempre hay un aferrarse al pasado, un quedarse endurecido ahí en el medio del camino. Pero usted y yo no vamos a hacer las estatuas de sal. Vamos a hacer como Lot, que miró hacia adelante y pudo pasar a una nueva etapa. Amén. Y dice más adelante allí el apunte. Sabemos que Dios ha establecido el día de nuestra partida. Y aquí entramos en el tema que yo les anuncié cuando recién inició la clase.
Dice, ese día está en la agenda de Dios. Sin embargo, tenemos autoridad para reprender cuando la muerte quiera venir antes de lo estipulado por Dios. En el caso de Jesús, 3 fueron las veces que intentaron matarlo y están narradas en la Biblia en distintos pasajes. Y vamos a comenzar a leerlas. Aquí dice que la muerte nuestra, el día que nosotros vamos a partir, está estipulado por Dios. A veces el diablo va a intentar arrebatarnos la vida antes y nosotros tenemos que con autoridad reprender, y cuando nosotros reprendemos, la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que no hay manera de que usted y yo, si estamos plantados en el Señor y estamos tomando autoridad para reprender al diablo, no hay manera de que la muerte venga y arrebate su vida o la mía antes de tiempo. Porque el diablo tiene que huir cuando yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que ser sabios. A mí nadie me quita la vida antes. Cuando el diablo intenta, yo lo reprendo. Mis hermanos oran también por mí, nos prendemos todos en oración, reprendemos al diablo y el diablo huye. Pero otra cosa es el día que Dios tiene señalado para usted y para mí. Vamos a leer allí los episodios que Jesús relata. Vamos a leer en Lucas. Busquen el Evangelio según San Lucas. Lucas 4. Vamos a leer primero Lucas 4, 29 y 30. Si lo encontró, vamos a leerlo. Leemos juntos. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. Donde estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Si leemos el versículo anterior, dice, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera y lo llevaron. Imagínense, era una turba, era una cantidad de gente, todos los que estaban adentro de una sinagoga, los que estaban ahí estudiando la palabra de Dios teóricamente, ¿no? Sin embargo, dice que se llenaron de ira y lo fueron llevando hasta un monte para despeñarlo, lo querían tirar allí, lo querían matar. Y sin embargo dice que él pasó por en medio de ellos. No le pudieron arrebatar la vida. No le pudieron arrebatar la vida antes de tiempo. Vamos a leer ahora en San Juan 7:1. San Juan 7:1. Búsquelo. ¿Qué dice allí San Juan 7:1? Dice, y después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Seguían intentando quitarle la vida antes de tiempo. Pero Jesús sabía esto, tenía esa revelación y él no andaba por esas zonas en que querían matarlo antes de tiempo. Vamos a buscar entonces Juan 8. Juan 8, 39 y 40. ¿Qué dice aquí Jesús? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y el 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad y la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces Jesús les dijo, ellos se jactaban, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos los que cumplimos la ley, nosotros somos los que sabemos todas las cosas, tratando de descalificar a Jesús. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, nunca intentarían matarme, porque sabrían, tendrían el discernimiento de que yo soy hijo de Dios. Y ese discernimiento no estaba en ellos. Así que imagínense, Jesús fue a la cruz. Usted ya sabe todo lo que sucedió con él. Su vida le fue quitada, pero solamente en el momento que Dios permitió, con el plan y el propósito perfecto de Dios. Todas las veces anteriores que el diablo trató de arrebatarle la vida a través de distintas personas y de distintas situaciones, no pudo hacerlo. Porque usted y yo, que somos semejantes a Jesús, que somos sus discípulos, que lo amamos y que somos los que seguimos sus enseñanzas,
tenemos nuestra vida en las manos de Dios. Y solamente nos vamos de esta tierra cuando el propósito de Dios ha sido cumplido en nuestras vidas. ¿Ha tenido miedo a la muerte en este tiempo? No le tenga miedo a la muerte. A usted la muerte no le puede llegar. Si el COVID le viene, si un accidente le viene, nada puede arrebatarle la muerte antes de tiempo. A usted y a mí, el único que va a recibir nuestra vida va a ser Cristo. El único que le va a poner fin a sus días y a los míos va a ser Cristo en el momento adecuado, y le va a avisar antes. Antes va a ir preparando su corazón. Yo más adelante le voy a contar un par de anécdotas de personas que yo he conocido, que han sido de mi círculo íntimo y que han sabido, han tenido la paz de Cristo en el momento que han tenido que partir. Vamos a seguir adelante leyendo y dice así: el apóstol Pablo también resistió a la muerte. Lo mordió una serpiente y estuvo preso con sentencia de muerte. Pero él sabía que no era momento de morir. Mire, a Pablo le pasaron un montón de situaciones. A Pablo también lo quisieron matar. Los propios cristianos también quisieron matarlo a Pablo. Cuando oyeron que él se convirtió, todavía no creían que él se había convertido. Y procuraban matarle. Él a veces había tenido que salirse por las ventanas de algún lugar porque venía gente a matarlo, cristianos mismos. Venían a matarlo para vengarse, porque él había hecho morir a muchos cristianos. Sin embargo, no pudieron matarlo antes. En un momento iba en un barco y naufragó ese barco. Imagínense, en el medio del mar, naufragó el barco. La muerte no se lo pudo llevar, no era todavía el tiempo. Llega luego de nadar, dice nadar, y animar a todos los demás a que nadaran, a llegar a una isla. Llega a esa isla. Llegaron, imagínense, todos mojados, muertos de frío, tiritando después de haber nadado en un mar. Sin embargo, dice él, juntamos leña, vamos a hacer un fuego para calentarnos. Cuando estaban juntando leña, una serpiente viene, lo muerde, lo pica. Todos los de la isla empezaron a decir, este se está por morir, lo picó la serpiente, chao, se muere. Sin embargo, ni siquiera esa serpiente logró matarlo, porque no era el propósito de Dios. Todas las cosas que a usted y a mí nos suceden son simplemente intentos que hace el enemigo a veces. Y a veces son propósitos de Dios también, para que usted y yo crezcamos en las pruebas y nos hagamos más fuertes, pero nunca son para matarnos. Y seguimos leyendo más adelante y dice, recién cuando fue encarcelado en Roma por segunda vez, supo que su hora había llegado y así se lo hizo saber a Timoteo. ¿Quiere que leamos? Segunda de Timoteo 6, a ver si encontramos allí el momento justo cuando él escribe a Timoteo. Lea entonces usted después allí Segunda de Timoteo 6. Lea ese capítulo y allí usted va a ver cómo Pablo ya tenía la paz en su corazón y sabía que el tiempo se había cumplido. ¿Por qué sabía que el tiempo se había cumplido? Porque el propósito de Dios, el propósito que Dios le había encargado que hiciera, él lo había cumplido. Había trabajado denodadamente, predicando, evangelizando, edificando iglesias, animando a través de cartas. Había hecho mucho trabajo en la obra del Señor y él ya sentía paz de que había cumplido el propósito de Dios. Dice allí más adelante el apunte, cuando nos llenamos de los proyectos de Dios, Él cumplirá los nuestros. ¿Cómo puedo hacer para no sufrir este miedo, esta angustia que tengo de morir? Llénese de los proyectos de Dios. Llenémonos de los proyectos de Dios. Yo quiero proyectar cosas en Dios. Quiero encontrar cuál es el propósito que tengo en esta vida, en las manos de Dios. Todos nacemos con un propósito. Yo encuentro esa frase y a veces escucho esa frase en manos o en boca, de gente que no tiene a Dios. Y dice, todos nacemos con un propósito en esta tierra, todos nacemos con una... Sí, pero la Biblia nos habla de que el primer propósito es que conozcamos a Jesús y conozcamos a Dios. El primer propósito del ser humano es la vida eterna. Conocer a Cristo y conocer al Padre. Ese es el primer propósito. Si usted y yo tenemos cumplido ese primer propósito, hemos conocido a Jesús y hemos conocido al Padre,
entonces el propósito de nuestra vida se ha cumplido. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito es ver qué tarea tengo que hacer de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios me encomienda para hacer? Y vamos a seguir más adelante. Dice, debemos buscar el sueño de Dios, que la gente conozca a Cristo. Cuando abrazamos su sueño, Él bendice nuestros sueños, los multiplica, los restaura y los resucita. ¿Vieron que yo le hablaba de la frase anterior que a veces escucho? Que la gente dice, no, todos nacemos con una misión en la vida, todos nacemos con un propósito. Sí, pero no descubren el propósito verdadero. A veces vemos grandes médicos, grandes científicos que descubrieron vacunas, que descubrieron bypass, que descubrieron un montón de cosas. Sí, cumplieron un objetivo, pero no cumplieron el principal propósito que tiene todo ser humano, que es conocer a Cristo, conocer a Dios y tener la vida eterna. Aún habiendo hecho mucho bien a la humanidad, aún habiendo descubierto cosas que salvó vida de mucha gente, terminan muriendo para siempre. ¿Qué quiere decir esto? No teniendo la vida eterna. Pero usted y yo, nuestro primer objetivo es conocer a Cristo, conocer al Padre. Y luego, sí, vamos a tener la tarea de darlo a conocer a todos los demás. Yo le voy a dar este texto para que usted lo busque y lo pueda entender y lo pueda leer. Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Busquemos juntos. Juan 17:3. ¿Lo encontró? Lea conmigo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida. Conocer a Jesús, conocer al Padre y darlo a conocer. Luego sí podemos hacer un montón de otras cosas, porque la Biblia dice que nosotros tenemos sueños personales. Y si primero conocemos a Jesús, que ese es el sueño de Él, que lo conozcamos, que nos conectemos con Él, que conozcamos al Padre, que amemos al Padre, que conozcamos su belleza, conozcamos su esencia, cómo Él es. Ahí estamos cumpliendo el sueño de Dios. Él sueña que lo conozcamos. Una vez que lo conocemos a Él, Él dice, bueno, ahora que me conoces a mí, ahora que me estás disfrutando, yo te voy a otorgar los sueños que vos tengas. Tus propios proyectos, yo te los voy a dar. Te voy a bendecir, te los voy a hacer que los logres. Y ahí comenzamos a disfrutar también de los otros aspectos de la vida. Tenemos lo que Dios nos quiere dar, comenzamos a formar nuestra familia, comenzamos a disfrutar nuestra vida, aprendemos oficios, aprendemos una profesión, somos de bendición a todos los demás. Pero primero, el propósito principal de su vida y de la mía es conocer a Jesús, conocer al Padre y tener la vida eterna. ¿Se entiende? Cuando yo logro ese primer sueño de Dios, Dios logra luego los míos. Leamos otra vez esta parte del apunte que dice, debemos buscar el sueño de Dios, que la gente conozca a Cristo. Cuando abrazamos su sueño, Él bendice nuestros sueños, los multiplica, los restaura y los resucita. Tal vez usted y yo llegamos al Señor con sueños quebrados, sueños rotos. Yo cuando era chica quería hacer esto, quería hacer el otro, dicen algunos, pero me frustré. Me dijeron, vos no servís, me dijeron, vos sos pobre, me dijeron, vos no tenés, vos no podés. Y ese sueño mío se frustró. Cuando conocemos a Jesús, Él resucita esos sueños. Él los multiplica, Él los levanta y podemos lograr en Jesús nuestros sueños. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! Y ahora vamos a pasar al último punto de esta serie, de esta parte 16, que es el principio número 6 y es muy cortito, lo vamos a hacer juntos. Y dice allí, todos tenemos un día asignado por Dios. Vamos a reforzar lo que empezamos viendo en el punto anterior. Segunda de Pedro 1:14 afirma que Pedro conocía el tiempo de su partida. ¿Quiere que leamos juntos? Busquemos Segunda de Pedro 1:14. Y dice así. A ver, leamos. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
Leamos de nuevo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y en el 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro dice, yo ya sé, el Señor me declaró que este ya es mi último tiempo. Miren cómo es cuando una persona que está en Dios llega a tener esa comunión con el Señor tan hermosa, que Dios le dice, mira, prepárate porque prontito vas a estar conmigo. Entonces cambia nuestra manera de ver la vida y cambia nuestra manera de ver la muerte también. La muerte ya es algo que viene sobre nosotros con paz, con un tiempo de paz y decir, bueno, yo ya sé que cumplí el propósito que Dios tenía conmigo y ahora sé que pronto mi Salvador me va a venir a buscar. No se asuste antes, no se asuste antes. Si usted tiene miedo en este momento, no se asuste. Dios entonces todavía no es el tiempo para usted. Porque cuando viene el tiempo en el que nosotros vamos a partir, hay una paz que viene sobre nosotros. Y Él comienza a hablar en nuestro corazón en intimidad. Y usted y yo nos vemos cada vez más cerquita de Él. Hasta que después somos levantados de esta tierra. ¿Y qué dice más adelante? Y como vimos anteriormente a Pablo, también le fue revelado que su vida llegaba a su fin. Vos y yo debemos reprender todo espíritu de muerte, a morir vacíos y declarar como lo hizo Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas veces Dios da a conocer ese día. Sin embargo, lo más importante no es saber cuándo vamos a morir, sino decidir cómo vamos a vivir hasta ese momento. No es importante saber si me muero hoy, me muero mañana, me muero el mes que viene, me muero... No, eso no es lo importante. Lo importante es que todo este tiempo de vida que yo tengo sobre la tierra lo pueda vivir lleno de su Espíritu Santo, lo pueda vivir en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo, recibiendo las directivas de Él todos los días, sabiendo cuál es el propósito que yo tengo que cumplir en estos días. Mire, yo le dije que iba a contarle unas anécdotas que tenía. Yo tengo algunas anécdotas, tengo muchas, pero he elegido dos, de personas que eran muy cercanas a mí. Miren, una de las personas que vivió mucho tiempo con nosotros fue la mamá de nuestro pastor Hugo, el pastor que tenemos en la actualidad en nuestra iglesia. Y ella era una persona que cuando ella era joven y muy activa, nunca quería tocar el tema de la muerte. Ella siempre estaba muy enganchada con la vida y hacía cosas y iba y venía. Y en un momento dado, el Señor le hizo tener una experiencia que tuvo un problema de corazón y ella fue internada en la unidad coronaria. Y mientras estuvo internada allí en unidad coronaria, ella estaba realmente mal, con una situación muy complicada, y ella estaba siendo atendida allí en la unidad coronaria. ¿Puede creer usted que esos días que pasó en la unidad coronaria, Dios le abrió sus ojos espirituales? Y ella, en lugar de pensar que estaba en la unidad coronaria, ella pensó que estaba en el cielo. Y cuando venían las enfermeras, que eran personas grandes, a asistirla, ella los veía a todos como ángeles. Y cuando ella sale de esa unidad coronaria y vivió varios años más todavía con nosotros, y varios años más aquí en la tierra, contaba la experiencia. Dice, cuando yo estuve internada, venían unas adolescentes, todas vestidas de blanco y me atendían y me servían y me trataban con tanto amor. Qué adolescentes hermosas y todo. Y nosotros nos reíamos cuando escuchábamos esa historia, porque las enfermeras eran todas señoras mayores. No había ningún adolescente trabajando en esa unidad coronaria. Pero Dios le abrió esos ojos espirituales y le hizo ver esa visión y le hizo pasar esos días ahí adentro como que estaba en el cielo. Y cuando ella salió de allí nos dijo, miren, si el cielo es así, yo ya no tengo más miedo de morirme. Créame. Y vivió feliz varios años más hasta que Dios vino a llevarla una mañana que estaba aquí con nosotros en esta casa desayunando y de golpe ella estaba paradita mirando una ventana y sus ojos se cerraron y se fue a la presencia del Señor con mucha paz y con mucha tranquilidad. Miren ustedes qué hermoso. Dios nos avisa, Dios nos da a nosotros paz cuando llega el momento de nuestra partida. Y otra experiencia fue la de mi propio padre, también.
en la noche que él estaba por partir, ¿saben ustedes lo que ocurrió? Estábamos todos en la iglesia en ese tiempo, en la reunión, y él tuvo una visitación del cielo. Y comenzó a orar en su cama y a hablar en lengua, y él sintió que los ángeles vinieron a ministrarlo. Y él nos empezó a llamar a todos por teléfono para contarnos esta experiencia. Y como estábamos en el culto, ninguno lo podía atender, porque teníamos todos los celulares en las carteras, no lo pudimos atender. Pero él esa noche tuvo esa experiencia gloriosa de tener esa visitación y quedó con un gozo tremendo. Y habló por teléfono con otro consiervo que tenía en otro lugar y le contó, mira, Dios me visitó, estoy en Victoria, tuve una revelación preciosa. Y esa noche el Señor al amanecer lo llevó. Así que tranquilo usted y yo. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Nadie nos arrebata la vida. Usted y yo tenemos que vivir esta vida cumpliendo el propósito del Señor, porque sabemos que Él nos va a avisar, nos va a traer paz en el corazón, y el día que tengamos que ir a su presencia vamos a ir con gozo, habiendo cumplido, como dijo Pablo, peleé la buena batalla y ahora me resta recibir la corona que viene de parte de Dios. Qué hermoso lo que hemos estudiado hoy. Yo espero que esto haya traído a su vida una nueva mirada acerca de la muerte y una nueva mirada acerca del propósito que usted y yo tenemos en esta vida. ¿Quiere que oremos juntos? Vamos a orar juntos y vamos a declarar. Yo sé que hay muchas personas de las que miran que suelen tener miedo a la muerte y suelen tener esa amenaza, no, me voy a morir, esto me va a matar, el COVID me va a matar, esta enfermedad me va a matar, que la diabetes, que una cosa, que los dolores en los huesos, que el reuma, que nada lo va a matar a usted. A usted el único que va a venir a buscarlo el día que haya cumplido el propósito de Dios es nuestro Señor. Así que oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, porque hemos podido abrir esta Biblia en estos pasajes preciosos y hemos podido comprender que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que solo tú eres el que da la vida y el que la retira en el momento que el propósito se ha cumplido. Padre, que podamos comprender esto, que podamos vivir estos días cumpliendo tu propósito, aprovechando al máximo y pudiendo hacer como hizo Lot, salir a otra etapa, no mirar hacia atrás, avanzar hacia lo nuevo. Sabemos que hay un propósito precioso sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Queremos hacer como Lot, huir de lo que nos rodea si nos está trazando y pasar juntos como familia, juntos como congregación a una nueva etapa. Salimos de este lugar viejo, salimos de nuestros propios conceptos, de nuestras propias ideas y avanzamos hacia lo nuevo que vos tenés para nuestras vidas. Corremos y no vamos a mirar atrás, no vamos a quedar como estatuas de sal, vamos a ir hacia lo nuevo que vos tenés para nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga. Nos encontramos el próximo jueves para seguir juntos aprendiendo más de este modo de vida espíritu. Que el Señor lo bendiga nuevamente. Amén.